Estamos en el tema 10 de obras de paso. Los documentos fundamentales son el anexo de la norma española 5.2, instrucción de carretera de drenaje superficial, que vamos a hacer una serie de comentarios y puntualizaciones. En esa norma, bueno, pues aparece este dibujo que me ha parecido interesante por la visión general que nos aporta de lo que es una alcantarilla. Les decía, vamos a basar nuestra conferencia en la norma española y también, y de manera muy importante, porque la norma nuestra no avanza en las cuestiones hidráulicas, y esto sí nos lo permite esta referencia de la Federación Norteamericana de Autopistas, Hydraulic Design of Highway Culverts. Bueno, que tiene esta portada y que es accesible en internet, pueden bajársela gratuitamente. Bueno, como introducción, la norma española empieza definiendo lo que es una obra de paso, lo que es un puente. Yo obviamente no voy a leer lo que aquí aparece, todos sabemos intuitivamente qué cosa es un puente, es decir, es una estructura que nos permite salvar una vía, en general una vía de agua, un barranco, y lo que es una obra de drenaje transversal conocida normalmente como alcantarilla. Y aquí, bueno, tienen una figura de una alcantarilla. Esta es una foto que hice hace algunos años en Fuerteventura, una alcantarilla por una autopista. Aquí les muestro algunas vistas de alcantarilla, en este caso el Barranco de Taodio, donde hicimos algunos trabajos de fin de carrera en la entonces Ingeniería Técnica de Obras Públicas, intentando determinar cuál era el caudal que admitían sin provocar una inundación extraordinaria. Bueno, aquí son dos vistas muy comunes en nuestros barrancos. Y esta, bueno, un poquito más presentable porque está en una zona ya más urbana, en el Barranco del Hierro. Vuelvo a la esquema, al dibujo que les mostré al principio, donde aparece, bueno, representado artísticamente lo que sería una ODT, una obra de drenaje transversal en una carretera. En la orden de drenaje superficial, bueno, pues tenemos este dibujo que aparece un perfil longitudinal, bueno, también llamado sección longitudinal, pero puede ser perfil longitudinal perfectamente, donde aparece, bueno, la representación del perfil del flujo de entrada y la declaración de determinadas variables que vamos a ver más adelante. Este sería una planta de este mismo perfil, donde vemos, bueno, el agua al entrar, pues tiene una sobrelevación para poder entrar, y después habrá una zona de erosiones de velocidades elevadas, con lo cual tendremos que tomar, a menos que esto sea roca en buen estado, tendríamos que tomar precauciones. En esta misma instrucción de carretera, bueno, aparece una serie de aspectos, de esquema. Quiero destacar aquí esta vista en planta. Estos son los alerones que contribuyen a facilitar la entrada como una especie de embudo hacia la alcantarilla, y bueno, la denominación que se le suele dar. Quisiera, ante todo, hacer un recordatorio de aquellos conceptos de canales con flujo libre, porque en esencia las alcantarillas no son otra cosa que canales con flujo con superficie libre. Vamos a tratar sobre las alcantarillas rectangulares, por tanto estamos tratando con canales rectangulares. Debemos recordar, bueno, la línea de calado crítico. Si la sección de la alcantarilla o del canal es constante, pues tendremos una línea de calado crítico, tendremos una línea de calado normal, y yo pudiera preguntarles ahora, bueno,
para lo que estamos viendo, ¿qué tipo de flujo se produciría? Bueno, pues se produciría un flujo supercrítico porque tenemos aquí que la línea de calado normal está por debajo de la línea de calado crítico. Bueno, esta sería la expresión más elemental para el cálculo de la profundidad crítica, que también en un poco más ampliado, pero al final es esto mismo. Lo único que en el caso de que tuviéramos un canal que no fuera rectangular, es decir, que tuviera una Z, una inclinación lateral, y bueno, la expresión para el cálculo de la profundidad crítica de un canal para un caudal determinado, y obviamente un área crítica y un radio hidráulico crítico, que se calcularían a partir de las expresiones correspondientes. Bueno, las alcantarillas pueden ser de flujo subcrítico, es decir, si el flujo está por encima de la línea de calado crítico, cosa que no admite nuestra instrucción de carretera. Ya después veremos cómo hacemos para que esto no ocurra. No necesariamente las que están construidas están en esta circunstancia. Tendríamos aquí supercrítico, o sea, la línea de calado crítico, y aquí entrando el flujo. Aquí esto entraría aproximadamente perpendicular. Realmente en la práctica no puede ser perpendicular, sino es con una cierta inclinación. Y tendríamos aquí una alcantarilla que no desearíamos tener, es decir, porque al tener una sobrelevación del nivel del agua, es decir, un remanso, pues nos provocaría un salto hidráulico dentro de la alcantarilla, y eso serían unas masas de agua muy turbulentas, con macro turbulencias, que nos pueden provocar pues vibraciones y asentamientos de nuestra obra. Otros esquemas, bueno, tendríamos aquí con entrada sumergida y interiormente libre. Aquí el control sería un control tipo orificio. Esto sería el control a la entrada, pero este control tampoco lo admite la norma, la instrucción de carretera 5.2, y menos que es de tubo lleno. Aquí esto funcionaría como una tubería de las que han calculado ustedes en hidráulica e hidrología. Tendríamos aquí tubo lleno, además con desbordamiento, que ocurre en ocasiones, y aquí tendríamos desbordamiento y funcionamiento con flujo libre, trabajando con un control aquí de entrada de alcantarilla. Ninguna de estos esquemas son hoy por hoy admisibles por la 5.2 y C. Bueno, vuelvo a la 5.2 y C. Las definiciones, esta sería la altura de la alcantarilla. Aquí está inclinado, obviamente, la altura de la alcantarilla se mediría así, pero cuando las pendientes son relativamente pequeñas, bueno, pues no se toma en cuenta y se le da a esta distancia vertical también el valor de H. Esta sería HE, que más adelante le llamaremos HWE, porque tomamos la referencia norteamericana de H de head y la W de Warren o water. Sí, esto sería esta diferencia de nivel que ya veremos, o esta altura, y ya veremos sus limitaciones de acuerdo con la nueva norma. Y aquí tendríamos la entrada en calado crítico. Tendríamos, esta sería la línea de calado crítico, y tendríamos aquí la línea de calado normal. ¿Correcto? Esta alcantarilla sí se adapta a lo que exige la norma 5.2 y C de carretera. Ese sería el esquema de control si tuviéramos variaciones, y aunque aquí tengamos un remanso elevado, lo peor que podemos tener es que se nos forme un salto hidráulico, pero seguiría el control estando aquí por la formación de calado crítico. Quisiera también hablar de algunos conceptos previos.
porque nosotros colocaremos una alcantarilla para poder pasar por encima de una vía de agua, un barranco, un río, un arroyo. Y tenemos que valorar cuál es la influencia, cómo influye en el entorno de su emplazamiento, elevando los niveles del agua, si son excesivos o no. Y vamos a definir, bueno, simplemente a efectos de este curso, que un barranco está formado por tramos, aquí representado un tramo, por tramos contiguos que su superficie, la superficie del agua, van a depender, dependiendo de si del fondo del barranco es fuerte, es decir, es supercrítico para el conjunto de caudales que circulan o el intervalo de caudales que vamos a analizar. Si es supercrítico, tendríamos el control aguas arriba, y si es subcrítico, tendríamos la sección de control aguas abajo, si tendríamos un remanso. Estas son cuestiones que de la hidráulica que deben haber ustedes aprendido en el curso de obras e instalaciones hidráulicas. Es decir, nosotros, a efectos de esta asignatura y a efectos de los trabajos de fin de grado, pues que tendrán que trabajar los que elijan determinados trabajos vinculados con barranco, pues tendremos que trabajar con este tipo de situaciones. Imaginemos que nosotros tenemos un perfil longitudinal de un barranco. Sí, correcto. Aquí tenemos unas viviendas. Estos son dibujos elementales, pero espero que sean lo suficientemente didácticos para alumbrar el mensaje que queremos transmitirle. Esta sería, por ejemplo, el perfil del flujo, y esta sería la línea de calado crítico, correcto. Y tendríamos aquí nuestra sección de control, la línea de calado crítico, como habíamos mencionado, la línea de calado del flujo para la avenida, por ejemplo, de 500 años, y esta sería la sección de control por un cambio de pendiente aquí a supercrítica. Ya él venía aquí supercrítico, porque fíjense que esto está por debajo, pero a más supercrítica todavía. Y esto hay riesgo hidráulico inexistente, excepto por problemas potenciales de deslizamiento. Aquí el nivel del agua, bueno, pues no llega a la cota de las viviendas y en principio no habría problema. ¿Qué sucede si hay un derrumbe o un abandono del mantenimiento del barranco? Bueno, que se acumularía una serie de materiales, y imaginemos que ha ocurrido ese derrumbe, desgraciadamente, y esta es la nueva línea de calado crítico. ¿Y qué sucederá con la línea de calado normal? No, pues la línea de calado normal, si aquí esto pasa al crítico, aquí puede ocurrir en algún momento, puede ocurrir un salto hidráulico con un remanso aguas arriba y provocar inundaciones. Es decir, la falta de mantenimiento de nuestras obras, de nuestros barrancos, pues puede traer como resultado esto. No solamente la construcción de nuevas obras. Vamos a ver ahora, esta es la situación idealizada. Tenemos aquí esta vivienda bastante próxima al barranco, de hecho metida en el valle de inundación del barranco. Tenemos la línea de calado del flujo sin la obra de paso, y vamos a colocarle una obra de paso. ¿Qué induce la obra de paso? Bueno, para que el agua entre aquí, tiene que sobrelevarse. Ahora vamos a ver cuál es el efecto, porque estamos aquí en un régimen supercrítico. Esta sería, por ejemplo, la sección transversal, dos tubos circulares, y esta pudiera ser, si tuviéramos la desgracia, de que fuera la nueva línea de flujo aquí. Para entrar el agua aquí tiene que sobrelevarse. Y como estamos aquí en régimen supercrítico, puede ocurrir que la conjugada del salto hidráulico de esta zona coincida con esta aproximadamente, y aquí el agua pasa a régimen subcrítico. ¿Qué es lo que sucede? Se elevó el nivel
¿Y quiénes se ven afectados? Todas estas viviendas que están aquí. Con lo cual es importante no solamente los cálculos que vamos a hacer hoy en la conferencia, que ya lo son, sino también después complementar esto con el cálculo en ECRAS, que es quien nos va a dar esta parte del problema, nos lo va a poner en evidencia. Aquí hay un riesgo hidráulico de inundación del asentamiento. Vamos a ver este otro caso. Un caso parecido, por aquí estamos en un canal anterior, estaba en régimen subcrítico, este en supercrítico, y este está en régimen subcrítico. Bueno, con mayor razón, cualquier obra que nosotros pongamos aquí nos va a generar un problema de salto hidráulico siempre que yo tenga próximo un tramo de barranco aguas arriba que esté en régimen supercrítico. Por tanto, es imposible que evitemos, como ingeniero en análisis, de lo que ocurre a lo largo del barranco. Bueno, tenemos este otro caso. Esta sería la cupa de remanso que produce la alcantarilla y bueno, ahí vemos la afectación que se sufre. Y finalmente, si nosotros estrechamos un barranco, lo estrechamos por cualquier causa, estas son las personas que han vivido felizmente en esta zona, y al estrechar el barranco podemos tener este problema, que han cambiado ahora la línea de calado crítico, ha cambiado la línea de flujo y aquí se genera un salto hidráulico. Bueno, estas son las condiciones que quería recalcarle, porque es la hidráulica del problema, la trascendencia hidráulica del problema. Y ahora vamos a la matemática, vamos al cálculo de la física del problema.